Supercrack Estrella presenta ovnis que aparecen durante eclipses solares. Sí, el gran colisionador de hadrones operará durante el eclipse, podría abrir un portal dimensional al inframundo en el mes de agosto del 2026. Un nuevo estudio afirma que existe un universo fantasma que es un gemelo oscuro del nuestro. Este universo espejo existe en nuestra propia realidad desde el principio del tiempo, aseguran, y tiene reglas físicas diferentes a las nuestras. Aunque suena a historia de mundos paralelos de ciencia ficción, su existencia explicaría la existencia y comportamiento de la materia oscura. Un catedrático de física afirma en una controvertida teoría que la conciencia humana procede de una dimensión superior según este científico de la Universidad de Nevada. Cuando pensamos de forma creativa, en realidad estamos desbloqueando el acceso a una dimensión fuera de nuestra percepción cotidiana. Este es el mundo que el CERN de Suiza quiere abrir con un portal dimensional. Con un mínimo de un par de eclipses solares al año, y uno total cada 18 meses como promedio, la humanidad ha tenido tiempo de familiarizarse con estos fenómenos, aunque los atribuyera a poderes mágicos y careciese de la capacidad de predecirlos. Nuestra relación ancestral con los eclipses se pierde en la oscuridad del pasado antes de la que hoy se conoce como la referencia más antigua, o, mejor dicho, situada en un momento más antiguo. Otro caso, destaca Littman, es una de las estructuras megalíticas más famosas del mundo. Es posible que la gente que construyó Stonehenge supiera cómo predecir los eclipses en el 2600 a.C. y quizá 3000 a.C. Por su cuidadosa colocación de las piedras, dice. No lo sabemos con seguridad porque los constructores de Stonehenge no tenían lenguaje escrito. El reciente eclipse solar total captó la atención de los residentes de Estados Unidos, México y Canadá al presenciar un raro fenómeno de oscurecimiento del cielo durante el lunes. Se compartieron online innumerables vídeos y fotografías del evento asombroso. En medio de estas tomas, un video se destacó por una razón diferente. Un grupo de vecinos vio supuestamente un ovni durante el eclipse, lo que dejó a internet con incredulidad. Las imágenes mostraron que el objeto desaparecía rápidamente entre las nubes. El incidente tuvo lugar en Arlington, Texas. Cada eclipse solar, se abre un portal en algún lugar de la zona. Si alguien lo atraviesa, emerge un doble, que queda atrapado en la otra dimensión hasta que regresa, vivo o muerto. Los dobles actúan de forma similar, aunque no a la perfección, al original. Leonardo da Vinci es una de las figuras más enigmáticas de la historia, y no es de extrañar que haya teorías conspirativas sobre su origen. Su mente adelantada a su época, su dominio de múltiples disciplinas y sus escritos encriptados han alimentado especulaciones sobre una posible conexión extraterrestre. Entre los puntos más intrigantes está el misterio de los años perdidos entre 1476 y 1478, cuando desapareció del registro histórico y regresó con conocimientos asombrosos. Además, algunas interpretaciones de sus obras bajo efecto espejo sugieren figuras no humanas ocultas en sus trazos. Y por supuesto, la sonrisa enigmática de la Gioconda ha sido interpretada como un mensaje cifrado de su verdadero origen. Si bien la historia oficial explica sus logros por su genialidad y observación meticulosa, los amantes de lo desconocido siguen preguntándose, ¿era Da Vinci un visionario o algo más? En 1478 hubo un eclipse solar total en España en Salamanca, coincide con el año donde Leonardo da Vinci estaba desaparecido del mundo, seres de otros mundos se llevaron a otra dimensión o planeta a Leonardo da Vinci, volviendo a Leonardo da Vinci a aparecer en el mundo en el año del eclipse, es como si el eclipse del año 1978 fuera un portal dimensional por donde entró y salió Leonardo da Vinci. En 1477 ocurrió el Festival de la Bestia, por lo que podemos sospechar que está relacionado con la desaparición de Leonardo da Vinci y el eclipse solar total en España. Ya que los festivales de la bestia duran un año y Satanás llega a este Festival de la Bestia con sus demonios incubos y súcubos para realizar un ritual con una doncella virgen. He hablado en muchos vídeos de este Festival de la Bestia que se celebra cada 28 años, el último se realizó en Noruega en el año 2009, he demostrado como Papa del Vaticano de los que se cuenta realizaron pactos con el diablo coincide con estos festivales de la bestia, sin duda mi canal ha atacado temas muy ocultos de las élites satánicas, y esta es una de las razones por las que el canal está muy censurado, pues la gente corriente no sabe de este mundo secreto que se mueve en las sombras de la Matrix.
Una vez más demuestro cómo los grandes acontecimientos y misterios del mundo están relacionados con estos festivales de la bestia. En el año 1478 ocurrieron cosas misteriosas y satánicas como por ejemplo la Inquisición subrepticia, la bula de 1478 y el nombramiento de inquisidores por los reyes católicos. El eclipse solar de 1478. Visibilidad del eclipse solar acaecido el 29 de julio de 1478. Los óvalos amarillos determinan las áreas en las que parte del eclipse tuvo lugar por debajo del horizonte. La curva azul sobrevuela las localizaciones desde donde pudo observarse la máxima ocultación del disco solar. Se metieron en una fortaleza que se llama El Ansita, que es a las partes de Tirajana. Lo cual, como el gobernador supo, partió con toda la gente de a caballo y de a pie que pudo llevar, y fuese a la dicha fortaleza y cércola. Y túvola tanto cercada, que vinieron a partido que fuesen seguros de la vida y de cautividad y se fuesen a Castilla, lo cual se asentó. Y otro día siguiente el Faicán y los otros canarios salieron de la fortaleza, y los trajo consigo, y se tornaron cristianos, en el cual día hizo el sol grande eclipse, y después llovió e hizo muy gran viento. Y pasaron en aquella isla muchas aves que antes nunca habían visto, las cuales fueron grullas y cigüeñas y golondrinas, y otras muchas aves que no saben los nombres. Este curioso pasaje, al cabo del capítulo XXV de la Crónica de los Reyes Católicos escrita por Diego de Valera, narra escuetamente el final de la conquista de Gran Canaria, asociándola a un fenómeno astronómico de indudable trascendencia para la mayoría de las culturas antiguas. Un eclipse total de sol. Fuesen solares o lunares, ignoramos si los indígenas canarios otorgaban propiedades benefactoras a estos fenómenos, o si, por el contrario, eran interpretados como señales de infortunio. Pero es indudable que los eclipses formaban parte de la iconografía isleña y han sido estudiados en el contexto de la historia antigua más que la coincidencia en la descripción del fenómeno astronómico. Resulta sumamente interesante el detalle que ambos autores, Valera y Bernaldez, nos ofrecen acerca del fenómeno meteorológico que acompañó a este eclipse. Se nos habla de lluvia y de viento fuerte, y de un ambiente caliginoso. Estas condiciones climatológicas no son muy familiares a los canarios porque describen exactamente lo que en el archipiélago conocemos como siroco, tiempo asirocado o, más recientemente, tiempo sur. Un ejemplo de ese gusto por detalles populares es este capítulo 34 que, bajo el epígrafe del espantoso eclipse que el sol hizo, en referencia al eclipse solar ocurrido el 29 de julio de 1478, deja patente que esos fenómenos, pese a ser conocidos y pronosticados por los astrónomos, seguían ejerciendo sobre el pueblo un temor reverencial acompañado de augurios funestos. En este caso más aún porque se trataba de un eclipse total y el sol quedó tapado más de 5 minutos, de ahí que Bernaldez reseñase que se trató del más espantoso que nunca los que hasta allí eran nacidos vieron, explicando que fue gran temor en las gentes. Y fuyan a la iglesia se nunca aquel hora tornó el sol en su color ni el día esclareció como los días de antes solía estar. Años más tarde escribió en su obra Sefer Joachim, el 29 de julio de 1478, a mediodía en España, hubo un eclipse solar distinto a todo lo que se había visto, pues el cielo se oscureció como si fuese medianoche. Se trataba de un eclipse total que sumió a la ciudad salmantina en la oscuridad durante más de 5 minutos, el mayor eclipse visible desde Salamanca en más de 2000 años. Otros cronistas de la época también lo mencionan. Salamanca, donde pudieron ver este eclipse solar total en 1478, es una tierra de ovnis. Son muchos los casos de aterrizaje de ovnis. Cuando aún era un adolescente, Leonardo consiguió entrar como aprendiz de uno de los renombrados artistas de su tiempo, Andrea del Berricchio. Y generalmente se considera que su más notable colaboración durante este período fue la Anunciación, que representa una de las escenas en la que la Virgen María es informada por un ángel que pronto concebirá al Hijo de Dios. Verrocchio parece haber comenzado la pintura y lo hizo usando un medio tradicional de tempera de huevo, en el cual el huevo es aglutinante para los pigmentos. Pero, en algún punto de esta obra, Leonardo intervino terminando la famosa pintura y pintando un ángel. En 1989 expertos en Florencia realizaron un extenso examen de la Anunciación para verificar si el ángel de la pintura fue realmente obra de Leonardo. Tras una exhaustiva inspección, se concluyó que sin lugar a dudas fue obra del artista. Pero, además, descubrieron algo extraño e inesperado. Cuando fue sometido a rayos X, el ángel de Leonardo se volvió completamente invisible. Sabemos a día de hoy que Verricchio usó una pintura con base de plomo para, al menos, una parte de la Virgen María.
Leonardo, por el contrario, parece haber usado pigmentos bastante diferentes. Leonardo lo completó usando una pintura sin base de plomo, por lo que cuando usamos cierta tecnología de rayos X, el ángel de Leonardo desaparece completamente. Ahora, ¿por qué Leonardo, siendo un aprendiz, terminaría el trabajo de su mentor con un tipo de pintura diferente? Una posible explicación para esto es que hubiera dejado algún tipo de mensaje, ya que era muy conocido por ocultar cosas en sus propias pinturas. ¿Podría haber pintado Leonardo da Vinci un ángel sabiendo que estaba creando a su vez un mensaje secreto que no sería descubierto durante 500 años? Y en caso de ser así, ¿por qué? Algunos estudiosos de la vida de Leonardo creen que las respuestas se pueden encontrar al examinar la siguiente etapa de su vida. Entre los años 1476 y 1478 hay un gran vacío en su vida. En realidad no tenemos conocimiento de dónde estuvo o qué estuvo haciendo en aquellos años. Durante este tiempo, desaparece completamente de los registros históricos. Ni siquiera sabemos en qué ciudad estuvo viviendo, ni con quién estuvo trabajando, ni qué estuvo haciendo. ¿Qué podría explicar que un hombre de la estatura de Leonardo da Vinci desapareciera de todos los registros conocidos, en especial cuando fue durante este periodo cuando recién comenzaba a hacerse importante? Se cree que Leonardo estuvo bajo la tutela de algunos personajes especiales, gente que le estaba mostrando cosas que una persona normal no habría visto. Quizás, como el profeta bíblico Enoc, fue incluso subido a bordo de una nave espacial y los alienígenas le mostraron la Tierra desde el espacio y le enseñaron un concepto del cosmos, máquinas e invenciones y de la Tierra misma. Es posible que en realidad Leonardo da Vinci haya recibido ideas de seres venidos de otros planetas como afirman algunos investigadores. Un hecho es cierto, que tras el regreso de Leonardo a Florencia, en 1478, su producción creativa alcanzó un nivel completamente nuevo, yendo más allá del arte y extendiéndose en otras muchas disciplinas más. Realizaría mapas aéreos de ciudades italianas con increíble precisión y exactitud. Diseñaría y construiría el primer vehículo aéreo propulsado del mundo e inventaría máquinas avanzadas a su tiempo en años e incluso en siglos. Hay personas que opinan que es muy probable que haya detrás de todo esto una influencia extraterrestre, dados todos sus conocimientos, puesto que hay gente a lo largo de la historia que misteriosamente aparece cada pocos siglos y contribuyen al avance de la especie humana. ¿Cuál era el secreto tras la increíble explosión de creatividad de Leonardo da Vinci? Y porque durante la época en que surgió gente como Copérnico, Miguel Ángel y Shakespeare, Da Vinci se alzó por encima de sus contemporáneos. Algunos investigadores creen que las respuestas se encontrarían examinando los cuadros de Leonardo y los diferentes y numerosos mensajes secretos ocultos que se encuentran en sus famosas obras de arte. Vamos a trasladarnos hasta el Vaticano. Erigida entre las paredes fortificadas de un terreno de 0,44 kilómetros cuadrados y rodeada por la ciudad de Roma, es la nación independiente más pequeña del mundo. Fue allí entre 1513 y 1516, cuando Leonardo da Vinci empezó a realizar un acto que, para aquella época, era un crimen castigado con la muerte: la disección de cadáveres humanos. Leonardo fue desde Milán hasta el Vaticano para pintar, pero como el Vaticano tenía grandes catacumbas, eran sitios muy fríos y así se podía diseccionar un cadáver sin perderlo por descomposición. Hoy día sabemos que se realizaron numerosas autopsias en el Vaticano bajo la presencia del Papa, quien, según la política de la Iglesia Católica, lo habría prohibido. Da Vinci no se detiene ante nada para descubrir la anatomía del cuerpo humano. De hecho, compró cadáveres, aunque se arriesgara a que lo castigaran con la pena de muerte. Es como si, de alguna forma, no pudiera detenerse. Necesitaba saber más. En sus 36 meses en el Vaticano, el artista documentó decenas de disecciones con increíble detalle. Pero para mantener su trabajo en secreto, sus notas de anatomía humana las escribió codificadas, usando un método conocido como la escritura invertida. También hoy día podemos saber que Leonardo adoptó, de joven, la facilidad de escribir del revés. Posteriormente, en su carrera, le sirvió a sus propósitos. Este tipo de escritura consistía en escribir hacia atrás. ¿Por qué lo hacía Leonardo? Pues escribía así para que nadie pudiera saber lo que escribía. Se dio cuenta que la iglesia no aprobaría sus trabajos, así que tuvo que hacer estas cosas en secreto, aunque totalmente consciente del peligro que corría. Este genio ejecutaba la escritura invertida en todas sus creaciones. Pero, ¿por qué estaba Da Vinci tan obsesionado con los trabajos sobre el cuerpo humano?
¿Qué conocimiento secreto y prohibido intentaba descubrir? El gran artista Leonardo da Vinci comenzó a pintar un retrato de la mujer de un adinerado mercader de seda. Pero Leonardo jamás se separaría de este cuadro hasta la hora de su muerte. Concretamente estuvo durante 16 años obsesionado con esta pintura que después revolucionaría el arte. Se trataba de la Mona Lisa. Solo es un retrato y aún así contiene misterios que aún están por explicar. La sonrisa de la Mona Lisa no es la típica sonrisa que solemos ver en los retratos. Parece haber algo que nosotros no sabemos. Lo que comenzó para Leonardo como un retrato se convirtió en algo bastante distinto. Quizás se lo tomó el artista como una especie de meditación filosófica a partir de todas sus inquietudes intelectuales. ¿Qué tenía la Mona Lisa, que consumiría los últimos años del gran pintor? ¿Por qué dedicaría tanto tiempo a un único retrato? Hay muchas teorías que dicen que Leonardo deja símbolos secretos y mensajes ocultos en sus cuadros. Leonardo incorporó una técnica llamada escritura invertida o también llamada de espejo. Es posible que también usará una técnica similar en sus obras de arte, dejando mensajes ocultos que solo pueden ser revelados con el uso de espejos. La escritura de este artista es algo que lo define, y por tanto, la posibilidad de que hubiese utilizado el espejo como una dimensión desconocida, que necesitara un espejo para ver ciertas cosas en sus pinturas. Es definitivamente algo que deberíamos explorar. En la Universidad de Northeastern en Boston, Massachusetts, el diseñador gráfico Terrence Mason utiliza una tecnología informática para buscar los mensajes ocultos en las obras de Leonardo da Vinci. Hoy día podemos saber que tenía una curiosidad insaciable sobre la reflexión y la refracción, así como la óptica y la anatomía humana del ojo. También se interesaba por cómo estaban captados los reflejos de los espejos cónicos. Es posible que Leonardo aplicase su técnica de espejo para esconder mensajes secretos en la Mona Lisa. Pero si es así, ¿por qué? En el retrato de la Mona Lisa original, la posición de las manos de esta mujer es bastante extraña. De hecho, se cree que la posición de la mano es una pista sobre los puntos de acceso de rotación del espejo. Si juntamos la imagen original y la misma pero invertida, nos damos cuenta que aparece una extraña criatura con una cabeza un poco rara. Un ser que parece que no es de este planeta. Es verdaderamente increíble. Si esta visión es así, entonces ¿por qué puede verse una criatura similar en otro cuadro de Leonardo da Vinci titulado La Virgen y el Niño de Santa Ana? Si nos fijamos en más pinturas de Leonardo, como por ejemplo la Virgen de las Rocas, nos encontramos de nuevo con una extraña posición de las manos que pinta Leonardo. Si juntamos cuadro original y el mismo, pero invertido, vemos que cuando se juntan ambas caras de la Virgen aparece una cara muy similar a la de un alien. De hecho, existe una gran similitud a lo que se obtuvo al mirar el cuadro de la Mona Lisa utilizando esta misma técnica. Lo que obtenemos es algo muy parecido a lo que hoy día tenemos como una cabeza de extraterrestre. ¿Podría haber realmente mensajes ocultos en las pinturas de Leonardo da Vinci? Quizás mensajes que revelen la conexión del artista con seres de otros mundos. ¿Y por qué estaba el artista tan obsesionado con la disección de la forma humana? ¿Era para usarlo en su arte o habría otra razón? Tal vez la respuesta se puede encontrar mediante el examen de las obras de otros artistas durante el Renacimiento. En la Biblioteca Británica encontramos el Códice Arundel, de Leonardo da Vinci. Esta obra es una amplia colección de 283 documentos que contienen dibujos sobre lo que pasaba por la cabeza de este genio universal y que cubren numerosas disciplinas científicas y creativas. Leonardo, en aquella época, poseía más documentación que la mayoría de los artistas en el Renacimiento. Existen miles de páginas que nos hablan sobre su manera de pensar, pero casi no existen registros personales, ya que Leonardo era bastante reservado en ese aspecto. Entre sus diversos y legendarios escritos podemos encontrar algunas anécdotas personales de los años en los que está desaparecido y justo después de su desaparición. En unas de estas anécdotas, Leonardo cuenta una experiencia de su juventud. Un día paseando por el bosque encontró una misteriosa cueva. Parece describir que se encontraba en la entrada de esta y nos dice que sentía un gran temor por su oscuridad y por lo que pudiera haber dentro de ella. Por otro lado, Leonardo quería descubrir lo que había en su interior y algo extraño tuvo que ver, puesto que justo después de este encuentro elaboró su célebre emblema con la terrorífica cabeza de Medusa. ¿Qué encontró Da Vinci en el interior de aquella cueva? Probablemente tuvo que ser una experiencia muy significativa en su vida, puesto que la imagen de aquella cueva le causó una gran impresión. ¿Por qué Leonardo da Vinci elige escribir en su diario sobre esta cueva como algo importante?
Algunos teóricos creen que algunas obras de Leonardo da Vinci pueden tener mucho que ver con esta experiencia y con posibles encuentros con seres de otros planetas. Uno de los muchos detalles que vemos es la forma que tenían las cabezas en los dibujos. La verdad es que parecen estar muy alejadas de la apariencia humana. Si vemos estas obras, la gran mayoría suelen ser un poco espeluznantes. Son caras deformes, cráneos alargados, caras aplanadas, imágenes monstruosas e inquietantes. Leonardo era un artista muy cuidadoso con sus pinturas y aquello que mostraba en sus dibujos era simplemente aterrador, lo que nos hace preguntarnos hoy día, ¿qué estaba mirando? ¿Verdaderamente se encontró Leonardo con estas criaturas? Son muy extrañas sin duda alguna, pero ¿son las cabezas grotescas de Leonardo producto de su imaginación? ¿Podrían ser pruebas del encuentro de Da Vinci con seres de otro mundo? Existen registros históricos durante la época del Renacimiento de un gran número de fenómenos inexplicados que sobrevolaron los cielos de Europa y de Asia. En 1453, durante el asedio de Constantinopla, los soldados informaron que un fuego descendió sobre ellos desde el cielo. En 1458, un disco gigante como una luna fue visto sobre Japón. En 1492, durante el viaje de Cristóbal Colón por el Atlántico, se vieron extrañas luces flotando sobre el agua. De hecho, se sabe que justo antes de que Cristóbal Colón llegara al Nuevo Mundo, visualiza extrañas luces sobrevolando los cielos e informó a sus hombres sobre este hecho. Todos los que iban en aquellos barcos son testigos de esas extrañas luminarias, luces que no tenían explicación alguna. Aquello parecía enteramente como si estas luces estuvieran guiando a Cristóbal Colón hacia el Nuevo Mundo. Podrían ser antiguos alienígenas asegurándose de que Colón descubriera aquellas nuevas tierras. ¿Podría haber estado Da Vinci al tanto de estos avistamientos en la antigüedad? Algunos investigadores creen que la respuesta es un sí rotundo y señalan pruebas existentes en pinturas del Renacimiento que así lo hacen saber. Si nos fijamos bien, durante esta etapa los artistas nos quieren mostrar algo más que fantásticas pinturas. Nos muestran extraños objetos, que hoy día, tienen una gran similitud con nuestro actual concepto de nave extraterrestre. Hay extraños elementos que parecen sobrevolar los cielos de estas pinturas, en las que podemos observar ovnis, extrañas esferas, rayos que salen del cielo o estrellas fugaces con personas sentadas en su interior. ¿Por qué en el siglo XV los artistas pintaban objetos misteriosos en escenas bíblicas? ¿Nos intentaban comunicar algo acerca del origen del cristianismo? ¿O estas extrañas imágenes podrían estar vinculadas a los numerosos avistamientos de extraños objetos en los cielos? El investigador Terence Mason se dedica hoy día a analizar e investigar las pinturas extrañas realizadas durante el Renacimiento. Como un ejemplo de ello, el bautismo de Cristo de Helder es de lo más misterioso. Hay muchos ejemplos más de cuadros en los que vemos representados supuestos ángeles metidos en nubes y luces, pero si nos fijamos con detenimiento en esta pintura podemos ver un disco sólido, brillante, con 4 rayos que iluminan al niño Jesús. Es muy posible que al ver este cuadro no estemos hablando que nos encontramos ante una iluminación divina, sino que estaríamos ante una iluminación extraterrestre. Otro de los más claros ejemplos es el de la Virgen de San Giovannino. Al observarlo con detenimiento nos damos cuenta que existe un objeto en la parte superior derecha de la obra, justo a la izquierda de la Virgen. Este misterioso objeto que vemos no se trata de un ángel ni de Dios, sino que parece claramente un extraño objeto volante en forma de disco que irradia una luz muy potente. Es como si el artista estuviese tratando de representar a un mensajero divino pero venido de otro planeta. Durante el Renacimiento, gente como Da Vinci podría haber tenido conocimiento de posibles visitantes de otros mundos. Es posible que las misteriosas imágenes en pinturas del Renacimiento sean la evidencia de que Leonardo y sus contemporáneos tuvieron encuentros con seres extraterrestres durante el siglo XV. Para poder saber más sobre esta cuestión, los teóricos acuden no solo a las obras de Da Vinci sino que también a sus ingeniosos inventos. Leonardo vivió 500 años adelantado a su época. Todos sus dibujos, tales como helicópteros, aviones o submarinos eran para aquella época una idea imposible, puesto que durante aquellos años la tecnología no existía y todos los inventos de Da Vinci se quedarían en el aire. Uno de los diseños de Leonardo que pudo haber construido en vida sería el primer robot funcional del mundo. Este hecho se haría realidad en el año 1517, en el famoso Château-Clos-Lucé, en Amboise, Francia. Leonardo da Vinci, a los 65 años de edad, entregó al rey Francisco I un regalo muy especial.
Se trataba de una máquina con forma de león a tamaño real. Podemos decir que hoy día existe en el Museo de Cheleau una réplica exacta a la figura de este león. Podríamos decir que aquella máquina era capaz de moverse de manera completamente independiente y además mostraba una destreza increíble. Gracias a las referencias que hoy tenemos sobre este invento de Leonardo, se puede saber que se podía desplazar de forma autónoma. Imaginaros por un momento la cara del rey Francisco I y de todos sus acólitos que lo acompañaban al ver semejante escena inimaginable para aquella época. Aquello causó una grata sorpresa y a la vez un terrible miedo. ¿Cómo hizo Da Vinci para conseguir un dispositivo así? Y la pregunta más sorprendente quizás, ¿cómo consiguió que el robot andara? Para Leonardo ser capaz de proyectar sus inventos en sus pinturas y literalmente ser capaz de proyectar su utilidad en el futuro es simplemente notable. Cuando hablamos de Leonardo da Vinci, nos referimos al padre de todas las ideas mecánicas que tenemos hoy día. Ningún otro artista mostró tanto interés, tanto por la naturaleza como por todo aquello que nos rodea. Leonardo fue una persona que siempre se esforzaba por conocer más sobre cualquier tema. Fue capaz de dar forma a un gran cuerpo de conocimiento. Se ha buscado una explicación extraterrestre para la construcción de las pirámides de Egipto y para otros hitos de las viejas civilizaciones, como las mesoamericanas. Pero lo curioso es cuando nos remontamos a una época todavía más remota, anterior al Neolítico, el Paleolítico superior e incluso medio. Es inevitable referirse a unos enigmáticos dibujos descubiertos en las famosas cuevas de Altamira, tan semejantes en su forma a uno de aquellos platillos volantes popularizados por Hollywood. Tales pinturas rupestres tienen una antigüedad de unos 13.000 años. Además, no son únicas, sino que en la vecina Francia también se han encontrado obras pictóricas similares. Debemos considerar esos dibujos en las paredes la crónica periodística de finales del Paleolítico. Pero la península ibérica no es el único lugar donde se han encontrado pinturas rupestres sobre ovnis. En las cavernas de Tassili, ubicadas en el Sáhara, en el sur de Argelia, se encuentra una serie de dibujos prehistóricos en los que se pueden ver extrañas figuras muy parecidas a astronautas. En efecto, en pleno desierto del Sáhara y a corta distancia del mar Mediterráneo, fueron encontradas diversas expresiones artísticas de los pueblos antiguos. Varios de ellos muestran extraños objetos voladores cerca de las también extrañas figuras humanas o humanoides. Los indios Hopi afirman que sus antepasados fueron visitados por seres procedentes de las estrellas que se desplazaban en escudos volantes o pájaros tronantes y dominaban el arte de cortar y transportar enormes bloques de piedra, así como de construir túneles e instalaciones subterráneas. Estos salvadores eran los Kachchinas, que significa sabios, ilustres y respetados. Para los Hopi, los Kachchinas no son dioses, son seres visibles. En Hoshangabad, India, unos arqueólogos encontraron unas grutas con pinturas de extraños seres y artefactos voladores. Tal como ya hemos indicado, durante la Edad Media algunos pintores representaron ovnis en sus obras. Situado cerca del valle del río de Kanska Brística, en Kosovo, 20 kilómetros al sur de la ciudad de Pet, encontramos un monasterio de monjes ortodoxos, conocido por Monasterio de Dekani. Erigido por el rey serbio Esteban Uroš, en 1327, el monasterio de Dekani tiene una basílica compuesta por 5 naves y una gran cúpula. Observando con cuidado los frescos de la basílica, fechados 1350 después de Cristo, descubrimos algunas cosas interesantes. En un fresco titulado La Crucifixión, pintado en 1350, muestra 2 figuras, en los extremos superiores derecho e izquierdo, de los hombres dentro de objetos voladores que parecen estrellas. Esta pintura, que representan la crucifixión de Jesús, puede darnos indicación de la existencia de algo que fue visible en la época en que fue pintada. Esto es, naves y sus tripulantes. También observamos que una nave parece estar huyendo de la que le antecede. Volviendo al año 1478 y su eclipse solar, unas cartas en clave, decodificadas en 2006, demostraron que Federico de Montefeltro, duque de Urbino, en el cuadro, ayudó en 1478 a asesinar a Giuliano de Medici. En ellas, agradecía el regalo, un lienzo, ya perdido, enviado por el pontífice en el que su hijo aparecía con el medallón ducal. Eso significaba que el Papa agradecía la ayuda con un ducado. En 1478 se crea el Santo Oficio en España, dirigido especialmente a luchar contra las herejías. OVNIs son captados en México durante el eclipse solar y los vídeos conmocionan a internautas. El 8 de abril de 2024, un eclipse solar total atravesó México y Estados Unidos, dejando a millones de personas maravilladas.
Sin embargo, un video del ufólogo Jaime Maussan ha generado controversia, ya que parece mostrar un ovni durante el fenómeno astronómico, y algunos creen en la posibilidad de una visita extraterrestre. Fenómenos como este son conocidos por frenar la actividad de las personas, quienes se toman su tiempo para salir al exterior y observarlo. Muchas otras procuran viajar a los sitios donde la visibilidad del eclipse solar será mayor, y en el caso de México de 1991, por relacionarse con avistamientos fuera de lo normal. En el año 2024 la máquina de Dios el mismo día del eclipse preocupa a conspiracionistas. Junto con el eclipse solar del pasado 8 de abril se encendió el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, o máquina de Dios. Algunos dicen que lo hicieron para buscar partículas invisibles en la oscuridad, mientras que los conspiranoicos se preguntan por qué no sabíamos nada de esto. El Gran Colisionador de Hadrones, LHC, es el acelerador de partículas más potente del mundo. También es llamado la máquina de Dios, se ubica en la frontera entre Francia y Suiza y fue activado por un equipo de científicos el pasado 8 de abril del 2024. Curiosamente, esta fecha coincidió con el eclipse solar total que fue visible en diferentes partes de Estados Unidos, Canadá y México. El 8 de abril, además de ser el esperado día de un eclipse solar total en Norteamérica, fue también el día en el que el Gran Colisionador de Hadrones reavive su búsqueda de la materia oscura. Activarán el Gran Colisionador de Hadrones el día del eclipse total de Sol para buscar partículas invisibles, @link/Yahoo. El Gran Colisionador de Hadrones, LHC, por sus siglas en inglés, de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, mejor conocida como CERN, está preparándose para una misión sin precedentes este 8 de abril. Coincidiendo con el eclipse solar total en Norteamérica, el LHC, el acelerador de partículas más grande y potente del mundo, tiene como objetivo colisionar protones a velocidades cercanas a la luz. Este experimento busca desentrañar uno de los mayores misterios del universo: la existencia de partículas invisibles que podrían ser la clave del poder oculto que sostiene nuestro cosmos. Un nuevo estudio afirma que existe un universo fantasma que es un gemelo oscuro del nuestro. Este universo espejo existe en nuestra propia realidad desde el principio del tiempo, aseguran, y tiene reglas físicas diferentes a las nuestras. Aunque suena a historia de mundos paralelos de ciencia ficción, su existencia explicaría la existencia y comportamiento de la materia oscura. Sostenemos que la sorprendente similitud entre las abundancias cósmicas de los bariones y la materia oscura, a pesar de su comportamiento astrofísico muy diferente, afirma la investigación, publicada por un equipo de científicos del Fermilab, la Universidad de Maryland y el Instituto de Física de Altas Energías de México. Explicaría un escenario en el que la materia oscura reside dentro de un sector oscuro paralelo en estructura al del modelo estándar. Para entender todo esto, en nuestro universo tenemos átomos, moléculas y todos los bloques de construcción de la materia tal como la conocemos. Ahora, imagina una contraparte oscura de lo que conocemos. Un universo oculto donde existen átomos oscuros y moléculas oscuras, gobernados por un conjunto diferente de leyes de la física. Este universo de espejo oscuro no es solo una idea elegante. Es una hipótesis científica que explicaría la materia oscura, uno de los mayores rompecabezas de la cosmología. Si piensas en el universo como un gran escenario en el que todo lo que puedas ver, planetas, estrellas, galaxias, son actores, la materia oscura es el guión de la historia. Invisible, pero siempre presente y esencial para lo que pasa. Aunque no puedas verla directamente, sí ves su efecto. Esta materia invisible representa alrededor del 85% de la masa total del universo. Su presencia no se puede observar directamente, sino viendo sus efectos gravitacionales en la materia visible, como las estrellas y las galaxias. Vives en un mundo tridimensional. Todos lo estamos. Puedes ir a la izquierda, a la derecha, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Ahora, imagina un ser que puede entrar y salir de tu realidad como si pulsara un botón, como el más brillante maestro de ilusiones. Liberada de las limitaciones físicas de nuestro mundo, esta entidad puede viajar instantáneamente a través de vastas distancias en el espacio. Tanto si lo considera un tipo de alma como una entidad espiritual, este ser ha desbloqueado dimensiones ocultas que algunos creen que se encuentran más allá de nuestra percepción. Pero, ¿y si tú también estuvieras conectado a esas dimensiones superiores? ¿Y si otra palabra para designar al ser de otro mundo en cuestión fuera conciencia, incluida la suya propia? A pesar de siglos de estudios científicos, la naturaleza de la conciencia sigue siendo un misterio.
Abundan las teorías para explicar el fenómeno, desde las redes neuronales del cerebro hasta los complejos algoritmos de la cognición, pero ninguna ha captado definitivamente su esencia. El Dr. Michael Pravica, catedrático de física de la Universidad de Nevada, Las Vegas, cree que deberíamos buscar dimensiones ocultas para explicar la conciencia. En su opinión, la conciencia tiene la capacidad de trascender el mundo físico en los momentos de mayor conciencia. Su concepto está relacionado con la teoría de la hiperdimensionalidad, es decir, la idea de que nuestro universo no está formado solo por las tres dimensiones que percibimos. En su lugar, el universo podría formar parte de un nexo mucho mayor con dimensiones ocultas, sugiere Pravica. Si esta controvertida teoría resulta ser cierta, tendríamos que aceptar no solo que algunos seres pueden residir fuera del reino físico, libres de las limitaciones del espacio y el tiempo, sino también que nuestra conciencia podría tener una capacidad similar, afirma Pravica. Pravica, cristiano ortodoxo con un doctorado en Harvard, ha encontrado en la hiperdimensionalidad una forma única de conciliar su formación científica con sus creencias religiosas. Para ello, se sitúa al margen del pensamiento científico tradicional, llevando al extremo ideas más aceptadas como forma de pensar sobre temas complejos. Pravica cree que la hiperdimensionalidad es un concepto mucho más familiar de lo que pensamos. Por ejemplo, afirma que Jesús podría ser un ser hiperdimensional, y no el único. Según la Biblia, Jesús ascendió al cielo 40 días después de estar en la tierra. ¿Cómo asciendes al cielo si eres una criatura de 4 dimensiones? Pregunta Pravica. Pero, si eres hiperdimensional, es muy fácil viajar desde nuestro mundo familiar al cielo, que podría ser un mundo de dimensiones superiores o infinitas, afirma. En fin amigos de Supercrack Estrella, deja tu comentario.